Hoy estamos de celebración, hoy es la celebración del Día Mundial de la Visión, una jornada internacional de concienciación. Ahí están viendo unas imágenes un poco sensibles, pero bueno, este día precisamente es para que nos concienciemos. Y tenemos con nosotros a David Galarreta, director médico del Instituto Oftalmológico Recoletas. Muy buenas. Muy buenas. Gracias por acompañarnos esta noche. Y empecemos a hablar de ello, de la concienciación y de lo que la importancia. ¿Le damos la importancia suficiente a nuestra visión? ¿En general, la sociedad? Vamos a ver, yo creo que últimamente, desde luego, la gente está mucho más concienciada con lo que es su salud visual, pero evidentemente sigue habiendo ciertas cosas que siguen pasando y que, desde luego, con una mejor higiene visual podían prevenirse en muchos casos. ¿Cuáles son las principales causas de la ceguera o de la discapacidad visual? Las causas de la ceguera o discapacidad visual son distintas según el país en el que estemos, ¿vale? Si nos vamos a países subdesarrollados, por ejemplo, la catarata o los efectos de refracción son muy comunes de una discapacidad visual, pero en nuestro medio quizás los tres entidades, digamos, que son más características son el glaucoma, la degeneración macular y la retinopatía diabética. ¿Y hasta qué punto se puede trabajar en ello? ¿O el paciente puede prevenir? Vamos a ver. Algo tan sencillo como la diabetes, por ejemplo, es muy importante. El primero, conocer que se tiene la enfermedad, tener un buen control metabólico y, desde luego, hacer las revisiones periódicas, ¿vale? Alrededor de un 8% de la sociedad es diabética, la incidencia es muy alta y, desde luego, todos estos pacientes tienen que tener una revisión regular con su oftalmólogo para intentar prevenirlo. En el caso del glaucoma, por ejemplo, es una enfermedad muy silente que puede pasar muchos años hasta que se diagnostique si realmente no se hacen las revisiones adecuadas, con lo cual, pues desde luego es muy importante hacer las revisiones regulares en un oftalmólogo, especialmente a partir de una edad de alrededor de los 45 o 50 años. Esto es a lo que iba. Edades. Ahora mismo habrá gente que nos esté viendo de todo tipo de edades. ¿Las revisiones sería bueno irlas haciendo periódicamente desde temprana edad o hay una edad en la que hay que empezar? En un niño, por ejemplo, vamos por rangos de edades, un niño por encima de 3 años que ya más colabora con, digamos que le podemos tomar la visión, podemos saber exactamente lo que ve, es importante saber que tiene un correcto desarrollo de los dos ojos a la vez, ¿de acuerdo? Es increíble, pero todavía somos capaces de detectar ojos vagos que pueden ser prevenidos por debajo de los 6 años con un porcentaje altísimo de éxito. Es cierto que luego entramos en un rango de edad en el cual las revisiones prácticamente ocurren simplemente para defectos de refracción, afortunadamente en la mayor parte de la población, y luego por encima de los 40, 45, 50 años ya empezamos con otra serie de patologías, pues como puede ser el glaucoma, la degeneración macular u otra serie de patologías que sí que hay que vigilar. Hay algo también muy común que son las cataratas. Evidentemente. ¿Cómo se trabaja con las cataratas? La catarata ha cambiado mucho el concepto desde hace unos años, ¿vale? No es el concepto que tenían a lo mejor nuestros abuelos de decir, no, hasta que esté la catarata muy madura y uno no vea, no se puede operar. No, la catarata hoy, a día de hoy, es buscar el momento en el cual influye o baja nuestra calidad de vida debido a la calidad de visión que hemos perdido por culpa de la catarata. Entonces, cuando eso sea significativo, es el momento de poder actuar con ese tipo de pacientes. Sí que hay los diferentes niveles de las cataratas, ¿no? Ustedes habitualmente les aconsejan, ¿no? Les van diciendo si pueden, porque si lo cogen cuando está empezando la catarata, ¿es positivo? No es tan importante el hecho de que esté antes o después, ¿vale? Yo creo que es un poco ajustar a lo que son las demandas del paciente. Es completamente distinta una catarata en un paciente, digamos que en una edad laboral, a un paciente de 75 años en los cuales sus demandas visuales son más bajas. Entonces el rango de visión que busca ese paciente es completamente distinto. Yo creo que el más importante o el concepto más importante es el personalizar, porque cada uno de estos pacientes tiene una historia. Hablemos también de algo que, digamos así, que es muy importante y cada vez es más común, ¿no? Cada vez se están viendo más casos, que es la miopía. En efecto. Aproximadamente un tercio de la población actualmente es miope, ¿vale? Y se calcula... Un tercio de la población. Un tercio de la población. Y se calcula que en el año 2050 1 de cada 2 seamos miopes o sean miopes, ¿vale? Es decir, el incremento de la miopía, lo documenta la Organización Mundial de la Salud, es espeluznante. ¿Y a qué se debe? Las causas pueden ser múltiples, pero desde luego la utilización cada vez más de dispositivos de visión cercana, el hecho de emplear demasiadas horas en actividades de visión cercana que en actividades de visión lejana tiene evidentemente una parte.
no cabe la menor duda que el componente genético es también importante. Todos conocemos familias de pacientes que son casi todos miopes, pero desde luego hay una serie de factores como los que he mencionado que también juegan parte en la progresión de esta enfermedad. Claro, a la hora de trabajarlo, a la hora de poder redimirlo, ¿cómo se puede hacer? Hombre, la salud visual o la higiene visual que nosotros decimos, sí que animamos a los pacientes que hagan descansos regulares, es decir, que no estén horas y horas y horas seguidos con pantallas de visualización, sino que hagan pequeños descansos cada 3/4 de hora, pues parar 10 minutos, intentar enfocar con visión lejana, digamos, para intentar precisamente lo que nosotros llamamos espasmos de acomodación y la mayor posibilidad de que esa miopía que esté ahí, que pueda progresar. Esa higiene visual es importante que la tomemos todos como parte de nuestra actividad diaria. Es decir, podemos trabajarlo, pero una vez llegue algo en el que se tenga que pasar por quirófano, también es una posibilidad. Sí, a día de hoy hay muchas cosas, no solo la actividad quirúrgica, sino también se ha trabajado mucho en lo que es lo que nosotros llamamos el control de la miopía. Control de la miopía que puede ir a través de lentes de contacto, gafas de desenfoque periférico, es decir, una serie de actividades e incluso gotas que pueden frenar un poco la evolución. Es decir, por ejemplo, para temas prácticos, ¿no? Pues un paciente que le tocaría ser miope de 6, pues con estos, digamos, técnicas, pues se puede frenar y a lo mejor quedarse en 3, 4, ¿de acuerdo? Es decir, que eso evidentemente es pues muy interesante. Hablemos también, estamos en Castilla y León, ¿en qué lugar nos encontramos a nivel nacional desde en Castilla y León en cuanto a la salud visual, en cuanto a la prevención visual, en lo que estábamos hablando, esa concienciación que es el día de hoy? Varios puntos. El primero, estamos en una población muy envejecida, desgraciadamente es la población que tenemos y lo que mencionaba al principio de la entrevista, es decir, cuanto mayor es el rango de edad de la población, mayor es la patología oftalmológica. Claro. Entonces, afortunadamente tenemos un nivel oftalmológico en la comunidad realmente alto, de los mejores yo creo que de España, y podemos estar orgullosos de ellos. ¿En Castilla y León? Sí. ¿Y en Valladolid? Evidentemente pues es un poco la cabeza, pero digamos que la actividad y el nivel oftalmológico en toda la comunidad es muy bueno, es muy alto, e incluso se ve en lo que es la actividad de los congresos a nivel nacional e incluso internacional, pues la comunidad forma una parte activa notable. Y ahora, teniendo en cuenta el día que es, hay que comentarlo para nuestros espectadores, ahora mismo que nos están viendo, ¿qué consejos se les puede dar para un mayor cuidado de la visión? Por un lado, también lo que estábamos hablando, los teléfonos móviles que a día de hoy forman parte de nuestra vida y que casi estamos... ¿Cuántas horas estamos al teléfono? ¿Cuántas horas? Dirían, hoy por ejemplo, sin ir más lejos, ¿cuántas horas han estado así? Muchas. Yo creo que evidentemente todos tenemos una actividad de tablets, teléfonos, ordenadores y demás muy alta, ¿no? Entonces tenemos que intentar hacer esos descansos relativos, potenciar sobre todo en la juventud y en los niños las actividades al aire libre que se han descuidado y sobre todo en la pandemia ha sido tremendo, y de hecho hay estudios que se ve que la miopía precisamente por el confinamiento... ¿Ha empeorado por el confinamiento? Exacto, la progresión de la miopía ha sido mayor por el confinamiento, porque al fin y al cabo lo que hacíamos eran esas tareas de visión cercana. Estar en casa... Eso es. Entonces, pues es una cosa que la hemos visto, es uno de los efectos secundarios de esta pandemia que nos ha tocado vivir. ¿Qué porcentajes ustedes tienen? Vamos a ver, hay publicaciones múltiples que si, por ejemplo, estoy hablando en números redondos, ¿vale? Pero más o menos que, por ejemplo, la progresión de un niño de una miopía en un año puede ser 0,4 dioptrías, pues se veía que en la pandemia en ese año en vez de ser 0,4 era 0,6. Es decir, sí que hay un cambio estadísticamente significativo de un incremento de la miopía respecto a lo que estaba incrementando en los últimos años. Muchísimas gracias. Nos visita del Instituto Oftalmológico Recoletas, que por supuesto hay que decir que es uno de los referentes a nivel nacional y por ello hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sin duda. Sin lugar a duda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y lo dicho, en el día en el que estamos es importante, muy importante que tengamos esa conciencia de la visión, que si lo hacemos seguramente a largo plazo nuestra visión nos lo agradecerá. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.